que hoy les estamos recordando el más grande amor de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es este grande amor? Que Jesús dio la vida en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Y esa es una gran bendición. No fue un accidente, iglesia. No es una casualidad que el Señor haya pagado el precio por cada uno de nosotros. Es porque el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros y tiene un llamado, iglesia, para cada uno de nosotros. Yo creo que lo vamos a descubrir cuál es ese llamado que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Y lo vamos a descubrir. Y muchos se preguntan, ¿es que el Señor fue derrotado en la cruz? No, esa es mentira del diablo. El Señor fue derrotado. Él venció a la muerte, ¿dónde? En la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa por la vida de cada uno de nosotros. Que aún siendo pecadores, Él nos ama incondicionalmente, iglesia. ¿Cuánto lo creen? Así que el día de hoy, la palabra de Dios dice: Jesús lo conquistó todo en la cruz del Calvario. Y vamos a estar leyendo en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y 15, lo que la palabra de Dios dice el día de hoy, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos ¿dónde? En la cruz. Qué hermosa palabra Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy, iglesia. Si usted está aquí, es porque usted tiene un llamado de parte de Dios. Si usted está aquí, es porque el Señor le va a hablar a su vida y le va a hablar a su corazón. No estamos aquí por una casualidad, iglesia. No estamos aquí porque queremos solamente para venir y sentarnos y sentirnos cómodos. No es así, iglesia. El Señor tiene un llamado especial para cada uno de nosotros y quiere que tú y yo trabajemos día a día. Y al final de esta plática vamos a descubrir cuál es ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque a eso hemos sido llamados tú y yo. No hemos sido llamados solamente a venir a sentarnos, no, iglesia. Discúlpame que te diga eso, pero no, hemos sido llamados con un plan, con un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo bendigo la vida de cada uno de ustedes porque somos de diferentes países, ¿verdad? Habemos personas de El Salvador, ¿sí? Habemos personas de Honduras, amén. Hablamos personas de México, sí. ¿De dónde más tenemos aquí personas? Solamente de esos 3 países. Gloria a Dios, que ante los ojos de Dios somos un cuerpo en Cristo. Para Dios no hay excepción de personas, no hay excepción de países. Amén. Somos uno en Cristo Jesús, iglesia. Y en esta hermosa palabra, ¿cuál es el objetivo de esta palabra el día de hoy? Es que tú y yo podamos entender cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero debemos enfatizar la resurrección espiritual de nuestra vida. ¿Qué significa esto, iglesia? Significa que aunque hayamos estado muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿Qué significa esto? Que por eso tú y yo hemos sido salvos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por eso somos salvos tú y yo. Es una gran bendición de parte de Dios. Por eso como cristianos debemos comprender y aplicar el poder de la resurrección en Cristo en nuestra vida diaria. Buscando ¿qué? La renovación, buscando la transformación y el empoderamiento espiritual que ofrece nuestro Padre Celestial. Pero esto implica vivir cada uno de nosotros de acuerdo a la nueva vida que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. No a la vida que nosotros queramos, no. Es conforme a la vida que Dios nos ha dado a ti y a mí, iglesia. ¿Con qué? Con esperanza. Y confiando en Dios, confiando en su promesa, que un día estaremos en la vida eterna, iglesia. ¿Cuánto lo creen? Un día tenemos que estar en la presencia de Dios.
tarde que temprano. Pero si realmente queremos ser usados por Dios, necesitamos ¿qué? Un arrepentimiento genuino, necesitamos el amor y necesitamos el perdón. Llevarlo a cabo. Y ahorita más adelantito lo vamos a entender por qué necesitamos esos principios en nuestro diario vivir, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque deben de ser de suma importancia para llevar a cabo los dos mandamientos que el Señor puso en la palabra de Dios. Ama al Señor con todo tu corazón, ama al Señor con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero dice el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esos son principios, son mandamientos fundamentales para la vida de cada uno de nosotros. Y déjame decirte que si los llevamos a cabo, vamos a ser usados por Dios. Tú mira, iglesia, el día de hoy, hay muchas sillas vacías. Sí, hay muchas sillas vacías, iglesia. Pero el trabajo no lo va a hacer Dios. Dios va a hacer su parte. Pero el trabajo lo tiene que hacer el obrero, el hijo, que ha transformado el Señor, que ha renovado a Dios. Ese va a ser el trabajo de nosotros. El compartir la buena nueva de salvación. Aquel que necesita, aquel que se está perdiendo en el mundo, aquel que está enfermo, aquel que necesita la sanidad. Pero el trabajo va a ser de nosotros, muchachos. El trabajo va a ser de cada uno de nosotros. Por eso cada día tenemos que pedir al Señor la sabiduría y el entendimiento para llevarla a cabo y poder ganar esas almas para el Cristo Señor. Amén. El día de hoy no es un día muy importante, pero también tiene un significado para la vida de cada uno de nosotros. Y muchas de las veces ese significado no nos gusta. Y déjame decirte que en Mateo 16:21 podemos ver en varias ocasiones cómo Jesucristo les dijo a sus discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para sufrir y resucitar al tercer día. Y todo ocurrió tal y como les había dicho el Señor. Y en la actualidad, iglesia, todos conocemos los sucesos y los padecimientos que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo para llegar a la cruz y se cumpliera la palabra. ¿Cuáles fueron esos padecimientos que pasó nuestro Señor Jesucristo? Fue cuestionado ¿por qué? Por todo lo bueno que Él hacía. Fue cuestionado por las enseñanzas. Fue cuestionado por los milagros, por las sanidades, por echar fuera demonios y por amar a la gente, al punto de que se haya azotado y le dieron fuertes latigazos hasta traerle pedazos de carne de su cuerpo. Lo escupitaron, lo avergonzaron y le tomaron por ser un malvado y lo hicieron cargar la cruz en su espalda. Y en ese transcurso le siguieron dando azotes, azotes y azotes hasta llegar hasta el cerro de la Gólgota, que significa el lugar de la calavera, donde le dieron vinagre de beber. Sus vestiduras las echaron a sus suertes y le pusieron una corona de espinas junto a Él. Y junto a Él estaban dos ladrones. Y después de tanto maltrato dijo el Señor las famosas 7 palabras que están establecidas en la palabra de Dios, que muchas de las veces nosotros nos enojamos, muchas de las veces nosotros renegamos por cualquier cosita que mi hermano me hizo, que mi hermano me dijo, o porque no estoy de acuerdo en esto, que no estoy de acuerdo en el otro, por un simple significado, por un simple hecho que no nos gusta. Nos enojamos y nos ofendemos entre nosotros mismos. Pero fíjate lo que dijo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, aún siendo maltratado, aún siendo casi su cuerpo despedazado, una corona de espinas, ensangrentado, con tanto dolor, burlándose de los soldados, dándole de beber vinagre. Y fíjate que lo que el Señor dijo, unas palabras hermosas que cada uno de nosotros debemos de tenerlas en lo más profundo de nuestro corazón. Fíjate que hermosas palabras dijo el Señor. A pesar de todo, les dijo el Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué más le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo del paraíso al ladrón que está a un lado de él. ¿Qué le dijo a la mujer? Mujer, aquí tienes a tu hijo, dijo Juan. Ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le dijo el Señor: tengo sed. Y dijo el Señor: consumado es.
Y después de tanto tiempo, después de estar cansado, maltratado, y le dijo al Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué día, mi querido hermano, llegaremos a pensar de esa manera? De que estamos pasando por una situación muy difícil en nuestro día de vivir. ¿Qué día llegaremos a contestar con ese amor, con ese corazón? De decirle: Señor, somos seres humanos y nos debilitamos, hay errores en nuestra vida, pero estaremos dispuestos a decirle a mi hermano: perdóname porque te he lastimado, perdóname porque soy hermano y tengo errores en la vida. Nuestro Padre Celestial no renegó, no dijo nada, solamente dijo: Señor, ten misericordia por la vida de cada uno de ellos y no les hagas nada. Qué hermosa palabra, iglesia. Es algo maravilloso, pero con palabras sabias, con mucho amor. ¿Por qué? Porque el amor del Padre que te da a ti, que me da a mí, es un amor sin condición. Y ese amor tenemos que aprovecharlo. Pero te preguntarás, mi querido hermano: ¿pero por qué? ¿Por qué Él murió por nosotros? ¿Te has hecho esa pregunta algún día? ¿O alguien te ha preguntado: hey, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros? Y muchas de las veces no sabemos cómo contestar a esa persona. ¿Y qué le decimos? Oh, por amor. ¿Pero por qué más? Déjate ver dos puntos muy importantes que el Señor hizo para que tú y yo estemos aquí en este lugar recibiendo ese mensaje de parte de Dios. ¿Y por qué murió por nosotros? Número uno, porque Jesús murió para acercarnos más a Dios. Porque Él ya sabía que el mundo estaba muy lejos de Él en aquel tiempo. Y hasta el día de hoy hay mucha gente, iglesia, que sigue alejada del Señor, sin comprender el significado de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lastimosamente seguimos mirando mucha gente muerta en delitos y pecados y tradiciones espiritualmente por falta de conocimiento. ¿Qué está pasando, mi querido hermano? ¿Qué está sucediendo? Tenemos que tener ese bonito concepto de saber el por qué el Señor murió por cada uno de nosotros. Él sabía que el mundo estaba lejos de Él. Y hoy en día el mundo sigue igual. Unos están cerca, pero otros están lejos de la presencia de Dios, disfrutando sus deleites y placeres de este mundo, en delitos y pecados, cuando cada uno de nosotros tenemos la gran bendición de poder recibir ese privilegio de parte de Dios, esa gran bendición de que Él ya pagó el precio en esa cruz del Calvario. Él ya derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Pero tristemente muchas de las veces ese pecado se nos viene en nuestra vida y nos hace recordar de donde el Señor nos ha sacado. Y a veces caemos en ese pecado. En vez de dejar ese pecado atrás y el Señor haga las cosas nuevas en la vida de nosotros. Tenemos mucho que aprender, mi querido hermano, el día de hoy. Es por eso que Dios hizo eso, para acercarnos. Nuestro Señor Jesucristo hizo eso de morir en la cruz del Calvario, para que el mundo se acercara a Él. Por eso el mundo se está perdiendo por falta de conocimiento. Pero ¿qué tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo para acercarnos a Dios? Que Él derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y en Efesios lo podemos encontrar. Efesios 2, del 12 al 13, dice el Señor, dice la palabra, que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Y esa es una gran bendición, mi querida iglesia.
la diferencia de la iglesia. Esa es la enseñanza de Jesucristo. Que nos acerquemos, que nos unamos como hermanos en Cristo. Por eso, la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que Jesús murió en nuestro lugar y pagó el precio por nuestros pecados en redención. Marcos 10:45 dice el Señor, algo hermoso, porque del Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida al rescate de muchos de los que estamos aquí en este lugar y de muchos que están afuera del mundo, iglesia, que han conocido de Dios, pero lamentablemente se han alejado de Dios también. ¿Y qué sucede? Que nosotros tenemos que estar orando por la vida de cada uno de ellos, que algún día ellos van a regresar a los pies de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Porque no le das un fuerte aplauso al Señor. Dale la honra, dale la gloria, dale la alabanza de su iglesia por los hijos de los hijos. Qué gran bendición, iglesia. Pero dice que también dice que a través de su muerte Jesús nos reconcilia con Dios. Qué hermosa palabra. Pero ahora lo dice en 1 de Pedro 2:24. Dice el Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estamos muertos a los pecados y vamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Qué hermosa palabra. Que a través de la sangre del Cordero también nos hace que nos reconciliemos con nuestro Padre Celestial. Y Dios exhibió a Cristo públicamente como propiciación por su sangre. Importante, iglesia, extinguiendo la ira de Dios contra nuestra injusticia. ¿Qué significa esto? Que sin resentimiento, iglesia, que a pesar de nuestros delitos y pecados, a pesar de nuestra lejanía, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra infidelidad, Dios no tiene resentimiento hacia nosotros. O sea que Dios hizo lo que tuvo que hacer a través de su Hijo, llevarlo a la cruz. Y sin nunca referirnos, es que por ustedes. Dice, pues no, así no fue la persona, así no actuó nuestro Padre Celestial. Fíjate lo que dijo el Señor allí en Romanos 3, versículos 23 y 25, una hermosa palabra. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Y eso nos enseña que tú vivamos una vida en Cristo, que a pesar de las diferencias no haya ese resentimiento entre nosotros. ¿Nos va a costar trabajo? Sí, nos va a costar trabajo, iglesia. Somos seres humanos y por naturaleza humana a veces nuestro carácter sale a relucir, nuestro temperamento sale a relucir. ¿Y nos enojamos? Si nos enojamos, claro que sí. Pero el Señor nos enseña que evitemos ese resentimiento, así como lo evitó nuestro Dios entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. En pocas palabras, Dios lo hizo todo por amor. ¿A quiénes? A nosotros, iglesia. ¿Tú crees que no debemos darle gloria a Dios? ¿Tú crees que no debemos darle la alabanza, la honra, la gloria? ¿Por qué no das un fuerte aplauso y dile, Señor, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza, porque es tuyo, Dios, y me das la bendición de estar aquí en este lugar, glorificando tu santo nombre? Me das vida, me das salud, me das la victoria, me das la libertad de estar aquí en este lugar. Y yo declaro, iglesia, que no mucho tiempo esta iglesia va a estar más llena. Pero el Señor quiere prepararnos a cada uno de nosotros para qué vamos a hacer cuando la gente venga aquí a este lugar. ¿Cómo vamos a tratar a esa gente? ¿Cómo lo vamos a saludar? ¿Qué le vamos a decir? Es lo que quiere el Señor hacer hoy en este día en el corazón de cada uno de nosotros. Prepararnos para el llamado de Dios en cada uno de nuestros corazones. Amén. Amén. Y número 2, Jesús murió
para revelarnos el carácter de Cristo. Hay muchos que dicen es que Dios es muy castigador. Mentira. Nosotros mismos nos castigamos por el pecado. Nosotros mismos pagamos las consecuencias a través del pecado. Fíjate, la palabra de Dios que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La muerte de Jesús aclara también cualquier cosa o cualquier duda de que Dios nos ama. Y nos asegura que no importa pase lo que pase en nuestra vida, Dios no negó a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros, como nos dará también con Él todas las cosas. Miren qué gran promesa, iglesia. Como lo dice en Romanos 8:32. Qué hermosa palabra. Dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos lo dará también con Él todas las cosas? ¿Hay odio? No hay odio en Dios. No hay resentimiento en Dios. ¿Por qué? Porque dice que algún día tú y yo estaremos ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Él no se va a acordar de lo que tú hiciste, de lo que yo hice, de cuál pecado yo hice, de cuál pecado yo no hice. Él no se va a acordar de eso. Él simplemente va a decir, bienvenido a la casa del Señor, donde no habrá más llanto, no más dolor, no más tristeza. No hay cristal, hay lloro. Qué hermoso, ¿no, iglesia? Pero tenemos mucho trabajo que hacer primeramente en la vida de cada uno de nosotros. Jesús murió también para probar la justicia de Dios. Y en la cruz del Calvario no vemos solamente el amor de Dios, sino también miramos la seriedad con la que toma nuestros pecados sin juzgarnos. Qué hermosa enseñanza es eso. La pregunta del día de hoy que yo quiero hacerte: ¿dónde estaríamos hoy si Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir por nosotros? ¿Alguna vez te has preguntado, mi querido hermano, dónde estaríamos tú y yo si Jesucristo no haya pagado el precio por cada uno de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Es una buena pregunta. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no da su vida en la cruz? ¿Qué sería de nosotros si Cristo no haya derramado su sangre preciosa por cada uno de nosotros? ¿Sería que tendríamos nuestro entendimiento entenebrecido o estaríamos excluidos de la vida de Dios? ¿Qué tú piensas? Veamos los Efesios capítulo 4, 17 y 18, te lo voy a leer. Dice, esto pues digo, dice el Señor, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Wow. Y eso es lo que no quiere Dios de nosotros. Dios no quiere que tú y yo endurezcamos el corazón. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene un llamado para cada uno de nosotros. A lo mejor tú dices en esta mañana, pero es que no somos muchos. Y el Señor no dice que seamos muchos para poder compartir el Evangelio. No. Dice que donde dos o tres en su nombre estamos reunidos, ahí está la presencia de Dios. Si estamos uno, Dios te va a usar. O dime dónde dice la palabra de Dios que Dios usó a muchas personas para llevar el Evangelio. ¿Dónde dice la palabra de Dios? ¿Cuántas personas usó nuestro Señor Jesucristo para llevar el Evangelio? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos discípulos fueron? 12 discípulos, 12 apóstoles que estaban ahí. Más que suficiente para compartir el Evangelio. Dice que el primer mensaje de Pedro, ¿cuántos se convirtieron en el Señor? 3,000, 4,000, 5,000 personas, con solamente una persona. Y te preguntas, ¿es que fue Pedro? Yo me llamo José. Sí, yo me llamo Héctor. Yo me llamo Sergio.
¿Qué tiene de diferente? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Podemos ser usados por Dios? Podemos ser usados por Dios, mi querido hermano. ¿Dónde? Donde sea. Lo único que el Señor quiere de nosotros es la integridad, la humildad, el compromiso y la disposición ante el Señor. Y vas a ver que Dios va a permitir que tú hagas grandes cosas. Pero el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que jamás has mirado. Pero hay que creer a Dios, hay que confiar en Dios, pero hay que llevarlo a cabo. Dice el Señor: yo no quiero solamente oidores de la palabra, quiero hacedores de la palabra, dice el Papá Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Qué hermosa palabra. Así que el día de hoy ya casi terminamos, pero hoy tenemos una vida. Escúchame, querido hermano. Pero hoy tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, y que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, y nos ha dado ¿qué? La victoria. Por eso vamos a sentirnos más que vencedores, iglesia, porque ya venció la cruz del Calvario. Isaías 53 lo leía al principio, versículo 4 al 7 lo leía nuestra hermana, y dice el Señor: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Iglesia, qué hermosa palabra. Fue sufrido, fue azotado, fue ofendido de muchas maneras, su cuerpo casi fue molido, y Él no dijo nada. Iglesia, ¿cuál es la enseñanza aquí? No te preocupes por las diferencias muchas de veces que hay entre hermanos. Preocúpate porque estemos de bien delante de la presencia de Dios. Preocúpate por buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente. Preocúpate por llevar a cabo ese llamado de parte de Dios. Y ese llamado al final vas a saber cuál es ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces no se nos hace tan fácil ese llamado. En Mateo 28 podemos encontrar en Mateo 28 la historia acerca de la resurrección, donde el ángel le decía a dos mujeres, ¿se acuerdan de María Magdalena y María? Que en la tumba donde estaba Jesús les dijo al ángel: el Señor ha resucitado, vayan. ¿Qué les dijo? Vayan. Pues nos dijo: quédense sentados, que yo voy a ir. Eso le dijo el ángel, le dijo a las mujeres: vayan. ¿Y qué más les dijo? Y den las buenas nuevas a los discípulos. Y dice la palabra que con gran gozo fueron las dos mujeres y se lo compartieron a sus discípulos. Y dice que unos discípulos lo adoraban, pero hubo otros discípulos que no lo creían, que había dudas en ellos. Pero el Señor sigue diciendo, entonces viene el gran llamado del Señor para todos y cada uno de nosotros. ¿Y saben cuál es ese llamado, iglesia? Póngase de pie. Vamos a terminar. Vamos a ver cuál es ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y fue el llamado que nos encomendó a sus 12 discípulos. No solamente se trata de la resurrección de nuestro Padre Celestial. No solamente se trata de que Jesús murió en la cruz del Calvario. No solamente se trata de que hace 2000 años Él derramó su sangre preciosa por nuestros pecados y que el tercer día Él resucitó. No se trata solamente de eso, iglesia. Aún hay más. Y hay un llamado especial de parte de Dios para cada uno de ustedes, así como ese llamado fue para cada uno de los discípulos.
déjame decirte cuál es ese llamado. Mateo 28, 16 al 20. A lo mejor muchos lo han leído. Y dice la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, iglesia, por tanto, id. No dijo, quédense, ¿verdad que no? ¿Qué le dijo a los discípulos? Id. Como el ángel les dijo a las mujeres, vayan. ¿Y hacer discípulos a dónde? A todas las naciones. Solamente aquí, no, a todos también. Y parte de ella, y primo, donde sea. La palabra de Dios debe ser compartida. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y les dice en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, iglesia. El Señor está contigo, el Señor está conmigo en todo momento. No te asustes, ni te espantes, ni te avergüences de compartir la palabra de Dios. Hay mucho trabajo por hacer, iglesia, aquí. ¿Cuál es ese trabajo? El llamado de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y compartan las buenas nuevas a toda nación, a toda criatura. Y cuando empezamos hoy a hacer eso, te vas a darte cuenta el resultado, porque el Espíritu Santo está con cada uno de ustedes. El Espíritu Santo va a estar caminando justamente con ustedes. Y la palabra de Dios dice al final que Él estará todos los días hasta el fin del mundo. Es una hermosa promesa de parte del Señor. Yo solamente te digo en esta hermosa mañana, mi querido hermano, no descuides tu llamado. No descuides tu llamado ni lo tomas de que no vale nada. Ese llamado debe de ser de suma importancia para tu vida, como matrimonio, como mujer, como hombre, como joven también, como alabanza, como músico, también como salmista, como mujer, como cuidador de niños, como maestro. Ese llamado es suma importancia para la presencia de Dios. No escatimes nunca, ni lo desvalores, porque tú eres algo importante para el Señor. Y ese llamado debemos de llevarlo a cabo nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, porque el Señor va a estar con cada uno de nosotros. No te avergüences, iglesia, no te avergüences, mi querido hermano, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho en mi vida. No te avergüences, no te canses de compartirlo, que tarde que temprano esa palabra va a ser eficaz en la vida de tu hermano, en la vida de tu hermana, en la vida de tu compadre, de tu comadre, en la vida de tu tío, de tu tía. Un día creemos que esa palabra va a ser de gran impacto al corazón de cada uno de ellos. Pero dice el Señor, no te canses, no desmayes. Y el día de mañana vas a mirar el resultado. Pero no lo hagas en tus propias fuerzas, hazlo conforme a la voluntad de Dios, confiando en que Dios hará. Y Él te va a dar esa respuesta que cada uno de nosotros necesitamos. En este día de resurrección hay un pacto. Haz un pacto con Dios, iglesia. Reconcíliate con Él. Juan 11, 25, 26 dice: Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Así que cierra tus ojos. Vamos a orarle a Dios en esta hermosa mañana, este mediodía ya, que en la cual el Señor habla en el corazón de cada uno de nosotros. A lo mejor te has preguntado, es que he pasado por momentos difíciles en la vida. Tú no sabes por qué cosas he pasado. Claro que no lo sé, iglesia, pero el Señor sí lo sabe. Y todas esas cosas no tienes que ponerlas en las manos del hombre, sino en las manos de Dios. Porque
porque Él es el que te va a dar la respuesta a la necesidad que tú tienes y cada uno de nosotros tenemos. Por Él es el pan de vida. Él es la resurrección, Él es la vida. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. A lo mejor te has preguntado en esta hermosa mañana, es que me siento alejado de Dios, me siento como que Dios no me ama, como que Dios no me escucha. Pero ¿qué necesitas, iglesia? Necesitas reconciliarte con tu Padre Celestial. Solamente levanta tus manos. Levanta tus manos y alaba al Señor. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, mi Dios. Porque aún no he hecho lo que tú me has encomendado, mi Dios. Señor, perdóname, mi Dios, porque me he alejado de ti, mi Dios. Me he enfriado ante tu presencia, mi Dios. Te he sido infiel, mi Dios. Pero el día de hoy, Señor, quiero hacer un pacto contigo, mi Dios. Ante tu presencia quiero hacer un pacto, mi Dios. Decirte, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová, mi Dios. Y llevaremos a cabo ese gran llamado que tú, Señor, nos has encomendado a cada uno de nosotros. Ir y predicar el Evangelio a toda nación, a toda criatura. Y poder confiar en la promesa que tú, Señor, me has dado, Señor, que tú estarás conmigo hasta el fin del mundo, Padre. Gracias, Dios, por esta hermosa palabra, mi Dios. Confiamos, mi Dios, que tú has hablado al corazón de tu iglesia. Has hablado al corazón de cada uno de mis hermanos. Yo solamente quiero hacer una invitación, querida iglesia. Y antes de irme, si invitas oración, yo te invito a que vengas. Vamos a estar orando por ti. ¿Te has sentido cansado o cansada? ¿O te has sentido enfermo o enferma? Yo te hago una invitación, que vengas y te presentes ante el Señor y le digas: Señor, yo solamente vengo ante tu presencia y quiero poner todas mis cargas en tus manos. Si no hay cargas, si no hay luchas, dale gracias a Dios.